Seguimos entonces. Se nos cortó recién, pero aquí. Estábamos hablando del principio de Bernoulli. Bueno, habíamos dicho que este era el análisis energético de qué es lo que pasa con los fluidos dentro de una cañería o en un canal. Y habíamos dicho de que era necesario una energía mecánica de alguna manera aplicarle al fluido para que éste adquiera, por otra parte, energía cinética y o potencial. Y o, porque digo, puede ser una cañería que esté horizontal y no va a cambiar la energía potencial de la cañería, porque es horizontal. ¿Qué es lo único que va a aumentar? La energía cinética. ¿Por qué? Porque la potencial, a menos que esté hacia arriba la cañería, no va a subir el fluido, la masa esa no va a adquirir una Z, una altura mayor a lo largo de su recorrido. Bueno, eso es lo que explica un poquitito el movimiento energético. Bueno, y acá se decía que ese trabajo que es necesario aplicarle al fluido implica el aumento de la energía mecánica en el sentido amplio de energía cinética y potencial. ¿Sí? Bien, y dijimos que no íbamos a entrar en la cuestión matemática de la fórmula, pero la fórmula que ustedes tienen que saber, o que todos tenemos que saber, es esta. Que la presión inicial en la sección A más la componente, esta es una componente de ¿qué? De presión. Esta es una ecuación energética en base a presión, ¿sí? No energía específica, sino dividido por unidad de volumen. Estamos hablando de presión, energía. Bien. P1 va a ser la presión en la sección 1. Puede tener una presión antes de la sección 1 que esté empujando también. ¿Sí? Una presión P1. ¿Cuál sería el caso? Bueno, la superficie del agua en un estanque o en un dique. La superficie del agua, ¿qué presión tiene ahí? Y igual alguien me diría, no tiene presión. Si no tiene profundidad, no hay presión. Está bien, no hay presión hidráulica sobre esa o en el límite justo de aire y agua. Pero tenemos la columna de aire arriba, entonces la presión ahí, ¿cuál es? La atmosférica. Simple. Si hablamos absolutamente, tenemos presión atmosférica sobre la película de agua. ¿Sí? Bien. Bien. Lo que sucede es que en una válvula, abajo, supongamos un tanque de agua en una casa. Yo puedo decir, sí, tengo la presión atmosférica arriba, sobre el pelo de agua del tanque de reserva. Y en la canilla abajo está cerrada. Entonces acá tengo que considerar que tiene que aguantar la canilla la presión atmosférica más la presión dinámica más la presión dada por la energía potencial, la altura, el ROGH, como quien dice. Como está quieto, la velocidad es cero, chao, es P1, ROGH1. Esa es la energía que dispongo en la canilla cerrada. Es la presión que tiene que aguantar la canilla cerrada. Pero no es así, porque a la salida de la canilla cerrada, ¿qué está actuando? La presión atmosférica. Entonces, P1 con P2 son iguales. Me puede decir, cualquiera me puede decir, no, profesor, se equivoca. Si yo arriba tengo a 10 metros el tanque y abajo lo tengo a 10 metros más abajo, la presión atmosférica de arriba es menor a la presión atmosférica de abajo. Bueno, ¿cuánto es menor? Por eso yo digo, si en 10 kilómetros la presión va de 0 a 1000 hectopascales, ¿cuánto creen que cambia en 10 metros? Nada casi, nada. Centésima, milésima o 10 milésimas de hectopascal. Entonces no representa algo importante. Y sabemos que las dos pueden considerarse iguales. Entonces P1 y P2 son iguales. Y al estar en distintos términos de una ecuación, se simplifican, porque son iguales. 2 más lo que sea igual a 2 más lo que sea. El 2 y el 2 se simplifica. P1 y P2 son iguales, presión atmosférica, listo. Se va de la ecuación, nos queda nada más que la parte cinética, ¿sí? Que depende de la velocidad, que en este caso, si yo tengo la canilla cerrada, es 0, y solamente nos queda la parte
de energía potencial. ¿Por qué? Porque hay una altura. Sí, tengo una altura. Desde la parte superior del tanque de reserva, el nivel del agua ahí, hasta el nivel en que se encuentra la canilla hay una altura. Entonces, la única componente de la energía disponible en la puerta de la canilla o en la boca de la canilla es ρGH1. ¿Me entienden cómo viene todo el análisis? Y lo mismo se puede hacer en los... Esto para cañería. ¿Y qué hacemos para los canales? Y la misma historia. ¿Cuál es la presión 1 en la sección 1 de un canal y más abajo en la sección 2 del canal? Y en la atmosférica. Están los dos a presión atmosférica. ¿Cuál es el desnivel? Menos todavía que eso puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? Presión atmosférica igual a presión atmosférica. Se simplifica y chao. Entonces, otra vez me queda la componente cinética y otra vez me queda la componente potencial en ambos términos. Pero las P1 y P2 se fueron porque son las presiones atmosféricas. Lo puedo considerar, chicos, y esto es así. Se hace así. No hay diferencia. Prácticamente no hay diferencia. Entonces, es tan mínima la diferencia que no hay que considerarla. Presión atmosférica en una sección de canal, presión atmosférica en otra sección de canal. Chao. Directamente no aparece en la ecuación. Muchos directamente ni lo ponen. Bien, entonces tenemos la componente cinética y potencial igualada a la componente cinética y potencial más abajo del canal, en otra sección 2. ¿Y ahí qué es lo que tenemos que analizar? Y bueno, por la sección 1 podemos determinar la velocidad, como yo les enseñé, Q, volumen sobre tiempo. O la otra fórmula que es área por velocidad. El área lo puedo sacar de la sección 1, porque el canal es un canal, supongamos rectangular, altura del pelo del agua por el ancho del canal rectangular. Chao, ya tengo la sección en 1. Hago el cálculo también en 2. Si no cambia, las dos secciones son iguales. Entonces, ¿qué puede variar si las secciones son iguales? La pendiente del canal. Si yo lo tengo más hacia abajo, ¿qué va a pasar? Y va a acelerarse el agua, va a bajar el pelo y ahí va a cambiar la historia, porque va a aumentar la velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad es la que me da el valor que va a haber en la sección 2. Ahora, si todo tiene la misma pendiente, la velocidad en 1 tiene que ser igual a la velocidad en 2. Si no, el agua aparece o desaparece, o se rebalsa el canal, o el canal se acelera y baja el pelo de agua. Entonces, así es como funciona esta ecuación para entender el fenómeno hidráulico en un canal o en una conducción cualquiera. Parece tonto, pero no es así. Es muy, a ver, ¿cómo me puedo decir? Es interesantísimo entender este principio y los ejemplos que yo les di para que ustedes mastiquen la física encerrada dentro de todo esto y no les resulte nada fuera del mundo, nada raro. Entendamos un poquito cómo es que se hacen ciertas simplificaciones que son válidas, porque son válidas, muy pequeña diferencia puede haber de presión entre el pelo de agua en un canal en una sección y 20 metros más abajo, 100 metros más abajo. Prácticamente no vale la pena ni considerar. No vale la pena. Entonces nos queda componente cinética y potencial acá, componente cinética y potencial allá. ¿Y cuál es la diferencia? Y toma un plano de comparación y ve cuál es el H1 y el H2. Obviamente el H2 agua abajo es más chico. Significa que ahí tiene menor energía potencial. ¿Sí? Pero igual, referido a los planos de comparación, si bien está baja, va a haber una velocidad que va a ser igual. En el caso de los fluidos reales, la pendiente del pelo de agua va a ir descendiendo. ¿Por qué? Porque si el H1 es más grande al H2, se tiene que mantener la igualdad en ambos lados. Pero ahora vamos a ver por qué puede que no sea así. Bien, esta ecuación se expresa también como, y ahí viene la generalidad, P, presión, en una sección cualquiera, más un medio ρ por la velocidad al cuadrado del fluido en esa sección, más ρGH de ese fluido en esa sección, se mantiene constante en la ecuación 17. Aquí el valor de la constante es el mismo para todos los puntos del tubo o del canal.
Esta ecuación se conoce como ecuación de Bernoulli y es una consecuencia del principio de conservación de la energía, no de la masa, de la energía. Y la ecuación expresa que un fluido sin viscosidad mantiene constante su energía por unidad de volumen. Es fácil verificar que cada término de la ecuación 17 tiene unidad de energía por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces eso me da presión. Bien, aplicación. Vemos una aplicación para entender un poco más esta historia. Un ejemplo de uso de la ecuación de Bernoulli se registra en los recipientes que se descarga a través de un orificio. Con la ecuación podemos averiguar la velocidad de salida del líquido por el orificio lateral, midiendo solo la altura de la columna del tanque respecto a la posición del orificio. Esto es muy importante. Algunos se pueden reír. No saber esto. No, no, no. Acá hay un razonamiento y se obtiene una ecuación y aparece una cosa muy interesante a partir de esa ecuación del principio de Bernoulli. Los puntos 1 y 2, ¿cómo son las alturas? Fíjense, si tomamos como plano de comparación justo el agujero, H2 es 0. El plano de comparación, miren, vamos a tomar un plano de comparación como dijimos anteriormente. Este es el plano de comparación. Pasa por el agujero, soy malo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es H. El pelo de agua está acá. Y esto es H grande. Bien, entonces H2 es 0 y H1 es H. Bien, para reemplazar en la ecuación de Bernoulli de dos secciones, 1 y 2. Los puntos 1 y 2 los puntos 1 y 2 a las alturas H1 igual a H y H2 igual a 0 son los dos puntos a considerar para aplicar la ecuación 17. En ambos puntos la presión exterior es la presión atmosférica y es la misma, P1 igual a P2 igual a presión atmosférica. Sí, porque acá actúa la presión atmosférica y acá actúa la presión atmosférica. Como está la salida y está sobre el líquido, ese H no hace el cambio. Ustedes dirán, sí hace el cambio. Bueno, está bien, complicar la fórmula. Cuando haga el cálculo, cuando determine exactamente los valores, te vas a dar cuenta que no varía nada. Prácticamente es imperceptible esa variación. Entonces decimos, que las presiones directamente son atmosféricas y son iguales. Podríamos decir, son distintas, presión atmosférica 1, presión atmosférica 2, pero no tiene sentido. Y para que entiendan bien, por ahí no está bien expresada. Presión 1 en la sección 1 y en la sección 2 son presión atmosférica 1 y también presión atmosférica 2, pero son tan parecidas que podemos decir que son iguales. Y por lo tanto, se simplifican en ambos lados de la ecuación. Eso no se olviden, porque no es que en los dos lados las presiones son las mismas. Se desprecia esa diferencia y se consideran iguales. Nada más. Bueno, la ecuación de continuidad exige que A1 por B1 sea igual a A2 por B2. Si el área A1 del tanque es mucho mayor que el área A2 del orificio, el cambio de nivel de tanque será poco apreciado. Por tanto, podemos aproximar la velocidad 1 igual a 0. Fíjense lo que pasa en las ecuaciones. ρGH, que era H1, es igual a un medio ρ por D2 al cuadrado. ¿Por qué? Y porque H2 es 0. El término desaparece. Y del otro lado, ¿quién desapareció? B1, porque es 0 prácticamente. ¿Ven? Y a partir de esa ecuacióncita, ¿qué sucede? Porque acá tendría que decir un medio ρ más el ρ G H2. Pero como H2 dijimos que es 0, acá está, entonces este término desaparece. Y acá, esto es H1 que es igual a H, acá está. Y acá faltaría un medio de ρ por B2, B1, perdón, al cuadrado. Pero acá dijimos, esta apreciación es muy importante. Chicos, esto es muy importante. ¿Por qué? Dice,
A ver, entendamos la hipótesis que permite llegar a resolver este problema. Si el área A1, el de arriba de la botella, del tanque, es mucho mayor que el área A2 del orificio, del agujerito por donde sale el fluido, el cambio de nivel del tanque será poco apreciable. Acá arriba será poco apreciable, sí. Por tanto, podemos aproximar B1 a 0. ¿Se entiende? Lo mismo que pasa en un dique. ¿Ustedes ven cómo se desagua un dique? No. Pero si van de un día, de una semana a la otra, ustedes sí ven, notan que bajó mucho el agua. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La velocidad con la que va esa sección, o sea, el filete del plano del agua, como si fuera un canal, la sección esta, la velocidad con la que pasa el agua a través de la sección 1 es prácticamente cero, porque baja muy lentamente en relación a la velocidad con la que sale el agua por el agujero. Entonces, desde el punto de vista físico, matemático, no tiene sentido decir que B1 no es cero. ¿Sí? Aunque no es cero, porque no es cero, pero no afecta el razonamiento el resultado final. ¿Me entienden? Por eso es que yo digo que la hidráulica no se basa en puras cuestiones matemáticas específicas y profundas, no, se basa un poquito más en la lógica matemática. Si esto se mueve tan despacio con respecto a esto, la velocidad acá es tan baja con respecto a esto, considerémosla cero y listo. Si la presión atmosférica en este punto es mucho más baja, prácticamente tendría que ser más baja que la presión en 2, bueno, pero como hay, qué sé yo, 10 metros de diferencia con respecto a la columna de aire que hay para arriba, prácticamente no hay diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Son iguales. Al ser iguales se simplifica. ¿Ven? Entonces hacemos algunas consideraciones, o sea, se verifica todo esto desde el punto de vista práctico de que han sido decisiones bien tomadas. ¿Sí? Considerar de esa manera a estas historias. Bien. Bueno, ¿qué más? Si hay dudas, consulten, no hay problema, estamos para eso. Si no hay dudas, todo genial. Dice, de aquí obtenemos la velocidad de salida B2 como despeje. Hay que despejar esta ecuación B2 al cuadrado. Entonces B2 al cuadrado igual a, pasa 2 multiplicando ρGH, 2, pero ρ se simplifica, pues se trata del mismo fluido que pasa por la sección 1 que la 2, se va y me queda un medio de B cuadrado por GH, de ahí despejo B2 como raíz cuadrada de GH. Y esta es la expresión conocida como la ecuación de Torricelli. ¿Por qué? Porque este pibe, Torricelli, fue el que dijo, che, ¿qué pasa si yo considero que esto es lo que pasa y hago 0 la velocidad 1 y digo que H2 es 0 y que el H1 es H? Tomo plano de referencia. El tipo vio esta historia y dijo, ya está, resuelvo la velocidad de salida del agua de un recipiente cualquiera. ¿Mm? Uno diría, es tonto. No, no es tonto. Porque yo para saber con qué velocidad sale el agua de un dique, tengo que usar la fórmula de Torricelli. Tan simple como eso. Yo con esto sé a qué velocidad sale el agua, en un punto cualquiera, dependiendo de qué, de la presión, nada más que de ρGH. Acá GH, porque ρ se simplificó, no depende en 2 secciones, listo, ya está. ¿Me entienden? Bueno. Tema de hidráulica que ya me está mostrando el comportamiento de los fluidos en movimiento. Y acá entramos ya en un tema interesantísimo que no hace a lo que yo tengo que enseñarle, en particular, es una forma de entrar en el cálculo de lo que es las pérdidas de carga en tuberías y en canales. La realidad no es que los fluidos son ideales, los fluidos son reales, y los fluidos reales tienen viscosidad, por lo tanto hay pérdida de energía. Y esto nos importa saber en sobremanera para un aprovechamiento hidroeléctrico, pues yo debo saber del salto neto que yo tengo, el salto topográfico que tengo desde la cámara de carga donde comienza la cañería hasta la casa de máquina. Yo tengo que saber cuánto he perdido de esa energía
potencial que yo tengo. Porque acá lo que importa es la energía potencial. ¿Sí? El caudal también lo puedo determinar, pero ¿en función de qué? De la energía de potencial disponible arriba. Si no, no voy a poder calcular bien el caudal. Voy a calcular un caudal mayor y una altura mayor a la que realmente tengo. ¿Por qué? Porque la velocidad, la viscosidad no es cero. Y al no ser cero la viscosidad, es pérdida de carga. Y si pierde energía, se pierde H en definitiva, tomándolo en la casa de máquina, se pierde caudal también. Entonces estaríamos errándole a la potencia disponible en el emplazamiento. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos que estudiar en energía hidráulica. Las vamos a estudiar en energía hidráulica. Pero para entrar en ese tema es bueno saber lo que es la pérdida de carga, porque eso es lo que necesita el profe cuando dé energía hidráulica, que ustedes sepan. Cómo se pierde la energía en canales y cómo se pierde la energía en tuberías. Si ustedes saben eso, tienen la mitad del problema resuelto para diseñar un canal o una tubería. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. La ecuación de Bernoulli no es aplicable para un fluido viscoso. La suma de la ecuación 17 deja de ser constante. ¿Cuál era la 17? A ver, veamos. Esta que dice constante ya no es así. Para un fluido ideal, sí. Para un fluido real, no. Para el agua nuestra, de todos los días, que sacamos los ríos, que tomamos, etc., esta no es válida. Bien, ahora nos entendemos. Pero nos permitió estudiar algunas cositas. Esto es así puesto que en un fluido viscoso, parte del trabajo que realizamos sobre él se utiliza para vencer la fuerza de rozamiento interna del fluido y de este con sus paredes faltas. Bueno, repito, esto es así puesto que en un fluido viscoso, un fluido real, parte del trabajo que realizamos sobre él se utiliza para vencer las fuerzas de rozamiento internas del fluido y de este con las paredes o piso o paredes de un canal. ¿Sí? Porque la pared está quieta, el fluido pasa y se frena con la pared, porque la pared está quieta. Entonces, no solo internamente el fluido se frena por el choque molecular, sino que el choque de las moléculas del fluido, en este caso del agua, con las paredes del material del canal o del caño, genera pérdida de carga. El trabajo por unidad de volumen que hay que suministrar, dice, para mantener la suma de los tres términos de la ecuación 17 constante se denomina pérdida de carga del sistema. Y cambia la ecuación, fíjense. La ecuación 16, aplicada a dos puntos cualquiera del fluido, a dos secciones, tendría que decir, no sé por qué puse punto, deja de tener validez y debe modificarse según esta ecuación. En la sección 1, tengo presión 1 medio rho V1 al cuadrado más rho GH1 igual a presión 2 más un medio rho V2 al cuadrado más rho GH2 más delta P. Acá aparece el delta P. ¿Qué es el delta P? Y es la pérdida de carga. Esta energía ya tiene un valor y por lo tanto, para que se mantenga la igualdad, la energía de la sección 2 es menor. ¿Por qué? Porque algo se perdió para que se trasladara de 1 a 2. Y ese algo es el delta P. ¿Pero qué significa? Que en 1 hay más energía que en 2 después del trayecto. ¿Entienden? Bien. Donde delta P es la pérdida de carga. Si el tramo de cañería entre los puntos 1 y 2 está al mismo nivel, H1 y H2 son iguales. Y si la velocidad es la misma, V1 es igual a V2. Por tanto, la pérdida de carga se expresa como la diferencia de presiones entre los dos puntos. Delta P es P1 menos P2. Sabemos que P2 es menor a P1. Y representa la caída de presión en el conducto por efecto del rozamiento del fluido. Esto lo que intenta es demostrarle a ustedes dónde está la diferencia. ¿Qué es delta P? Si H1 es igual a H2 y V1 es igual a V2, sabemos que delta P va a ser igual, va a quedar acá como P1 igual a P2 más delta P. Despejo delta P, me queda P1 menos P2. ¿Sí? Es decir, que H1 es igual a H2, se simplifica, V1 es igual a V2, se simplifica y nos queda nada más que P1
de un lado de la igualdad, P2 del otro más delta P del otro. Entonces, de espejo delta P, lo pongo acá, del otro lado del término, o de espejo de este término, pero doy vuelta de lo mismo, queda paso P2 que está sumando a delta P al otro lado, pasa restando. P1 menos P2 es delta P. En un caso particular en donde tenemos un caño al mismo nivel y de la misma sección, por lo tanto tenemos la misma velocidad. Así medimos la pérdida de carga. En un punto tenemos un valor de presión y en el otro punto tenemos un valor de presión menor al anterior, obviamente, porque hubo una pérdida. Si el tubo es recto, puede considerarse que la caída de presión es proporcional a su largo L. Un dato muy importante. Claro, ¿por qué? Y porque la fricción va a ir aumentando a medida que aumente el trayecto del fluido sobre las paredes del canal o el tubo. Es lógico entenderlo de esa forma. Entonces, se suele definir, por ahí les es útil o no, yo no lo uso, pero lo enseño. Se suele definir el gradiente de pérdida de carga o presión como G es delta P sobre L, entonces G igual a P1 sobre L menos P2 sobre L. Esto lo único que hace es decir que la unidad del gradiente de caída de presión, les voy a explicar qué sí se usa de metro sobre metro. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es la caída de carga en altura manométrica de presión por unidad de longitud de cañería o de canal? Bueno, esta es una forma de ver. El gradiente como presión por unidad de longitud de cañería o de canal no lo usamos normalmente nosotros. Usamos el otro. Lo que tiene en cuenta la caída manométrica de presión entre dos secciones por unidad de longitud. ¿Sí? Bien. Para que tengan una idea, ¿por qué no usamos esto? Usamos otras aseveraciones físicas que representan el movimiento del fluido, que se mide en unidades de presión por metro. Bueno, retomaremos más adelante a considerar el concepto de pérdida de carga cuando mostremos cómo calcular. Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros, eso lo van a ver probablemente en hidráulica, en energía hidráulica, pero de todos modos, si hay tiempo, vamos a entrar y vamos a ver eso, pero como tema para ir preparándonos para las materias que siguen. ¿Sí? Entonces, la pérdida de carga es una magnitud muy utilizada para caracterizar el flujo de fluidos reales por conductos. La pérdida de carga se refiere a la pérdida de energía en un fluido tanto por la viscosidad como por el roce con las paredes de los tubos y por los continuos cambios de dirección del agua cuando pasa por las uniones curvas de las cañerías o por lugares que de repente se engostan o ensanchan en la red intrincada que contiene el fluido. Esto ya le va tirando una idea. El tanque hidroneumático, que ya describimos, es un dispositivo ideado para mantener una presión adecuada para vencer los frotamientos que se producen en las cañerías de distribución de agua. No solo el tanque hidroneumático, sino también los tanques elevados. ¿Para qué necesito poner el agua a 30 metros? Y porque el agua va a tener una presión hidrostática de 30 metros en el tanque, pero va a ir cayendo a medida que se aleja la casa que la recibe del tanque de distribución. Bien. Ley de Poiseuille, vimos la ecuación de Bernoulli, es aplicable en el ámbito, aunque útil, limitado, de los fluidos sin viscosidad, y que las pérdidas de carga aparecen como consecuencia de los efectos de rozamiento interno y externo de los fluidos. Al introducir el concepto de viscosidad, notamos que el movimiento de un fluido puede afectar el movimiento de otra parte. Un fluido en contacto con un plano móvil tiene la misma velocidad que el plano. Esta velocidad va disminuyendo en las capas de fluido más alejadas. Esta estructura del flujo en capas o láminas de fluido se denomina fluido laminar y ocurre generalmente a velocidades pequeñas. A velocidades mayores, los efectos viscosos inhabilitan esta estructura laminar, las trayectorias del fluido son más complicadas, caóticas diría yo, y entramos en el denominado flujo turbulento.
En el régimen turbulento, las pérdidas de energía mecánica son mayores que en el régimen laminar. Nosotros no usamos régimen, estudiamos el movimiento de los fluidos en régimen laminar porque en realidad siempre estamos en tubería con fluido turbulento. Para demostrar las características más salientes de estos regímenes laminar y turbulento, podemos observar el humo de un saumerio. El humo está formado por gases de la combustión de la madera con que está hecho el saumerio y arrastra pequeñas partículas de madera. Son estas partículas las que dejan el rastro traza de ascenso del gas de la combustión. En el caso, sube algo que sigue una línea vertical. Pero ¿qué pasa? Dice Juan Paul Soudeville, médico fisiólogo francés, especialista en el flujo de sangre por los vasos sanguíneos, desarrolló un modelo que ahora se conoce como la ley de Poiseuille para el caso laminar, que permite calcular el caudal en un conducto recto en función de la diferencia de presión que lo origina. En la ley de Poiseuille, las dimensiones del conducto que interesan son su longitud L y su radio R. También interesa la viscosidad del fluido nu. Poiseuille dedujo que el caudal Q por el tubo al que se aplica una diferencia de presión delta P es Q igual a pi radio a la cuarta sobre 8 nu largo del tubo delta P, la ecuación 22. Esta ley relaciona la causa, la diferencia de presión, con el efecto que produce, el caudal. Entendemos que si a un fluido se le aplica un diferencial de presión, o sea, una delta, una variación de presión, este va a tender, y que esa variación es positiva, va a tender a generar un caudal. ¿Sí? Ese es lo que demuestra Poiseuille con su ley. La constante de proporcionalidad depende de las características del tubo, como sus dimensiones, largo y radio, y el fluido, a través de su viscosidad nu. ¿Sí? O sea, la constante de proporcionalidad depende de las características. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? RL nu, de la variación de presión. Pi8 es un número conocido. Entonces, la constante de proporcionalidad depende de las características del tubo, lo que son la longitud y el radio, y las características del fluido a través de la viscosidad del mismo. El análisis de la ley de Poiseuille indica que el caudal depende de la cuarta potencia del radio. Interesantísimo. Es decir, que para una diferencia de presión dada, en tubos de igual largo y con el mismo fluido, el caudal variará mucho dependiendo del radio. Por ejemplo, si se duplica el radio, el caudal aumenta 16 veces. Esto es lo interesante. También nos dice que a igual delta de P, o variación de presión, o energía aplicada a un fluido dentro de un tubo, el caudal va a depender de la potencia a la cuarta del radio. Entonces, es decir, que para diferencia de presión dada en tubo de igual largo y el mismo fluido, el caudal variará mucho dependiendo del radio. Por ejemplo, si se duplica el radio, el caudal aumentará 16 veces. Claro, porque es la cuarta potencia de 2. 2 por lo que sea el radio. Sale fuera también elevado a la cuarta porque es una constante y ese es 16. O sea, cuanto más grande es el diámetro del tubo, mucho más grande es el caudal. Bien, ahora veamos la aplicación de la ley de Poiseuille. El caso de Poiseuille es de interés sobre todo al analizar un flujo en tubería cilíndrica, como es el caso del sistema de distribución de agua potable en una ciudad o en una casa o en una industria y aproximadamente en las arterias y venas. Este análisis es relevante cuando se proyecta una línea de distribución de agua. La línea de distribución de agua significa un acueducto en una ciudad. La diferencia de presión aplicada es la que mantiene la compañía de presión de agua en la red domiciliaria. O sea, ¿qué es lo que hace? La diferencia de presión aplicada es la que la agua de los Andes o agua potable de Jujuy, en este caso, nos provee el agua en la puerta de la casa. O lo que está determinado por la altura a la que está el tanque de reserva. Dijimos, si fuera un tanque hidroneumático, yo puedo variar un poco la presión o puedo definir un tanque con una buena capacidad para aumentar la presión. Chao. Por supuesto, porque reventar cañerías si se me va la mano.
Entonces, la que está determinada por la altura a la que está el tanque de reserva. Cuando yo tengo ya un tanque de reserva, bueno, es una altura que fija la presión manométrica, la presión en ρGH, como quien dice, la presión hidrostática. Bueno, la longitud de una cañería depende del lugar de la casa al que queremos proveer el agua. Por tanto, el caudal quedará fijado por el radio del caño que usamos. La experiencia indica que no deben usarse caños de poco diámetro, en acuerdo con lo que dice la ley de Poiseuille. Bien, entonces, analogía entre la ley de Poiseuille y la ley de Ohm. Este es un tema que es informativo más que formativo y sirve para que analicemos otros efectos de la hidráulica que son muy importantes, pero tienen un interés particular. Y por eso lo vamos a dar rápidamente. ¿En qué medio largo? Yo diría que hasta acá llegamos, por lo menos hoy, porque si no, se nos va a hacer tedioso. Entonces dejamos acá, estimados. Cualquier cosa, vamos en la próxima clase a continuar con este tema de física.